Ok, ¿alguien más? Bueno, miren, les pasé ahorita para hacer las siguientes preguntas y vámonos así por orden. Ábrego Vega, Elizabeth, Sí, dígame, doctor. ¿cuál fue el primer antibiótico que se empezó a utilizar Fue la, como tal? fue la penicilina, que fue descubierto por Alexander Fleming. ¿Qué dice Ábalos Vázquez de Nice? Penicilina. Pues no, fíjense que no. El primer antibiótico que se empezó a utilizar, y no en el humano, solo en los caballos, fue la tetraciclina. Son los medicamentos más viejos por poco tiempo, pero sí. Y ya como lo dijo la doctora Ábrego, después el primer antibiótico que se utilizó en los humanos fue la penicilina, ¿sí? Que cuando vayan ustedes a London, ¿sí? Ahí van a ver la primera, ¿cómo se llama? El primer, ahí donde está pues ahí lo histórico. Ok. Luego, Bribriesca Hernández Carlos David, ¿cuántas familias de antibióticos conocen? ¿Me podría repetir la pregunta, señor doctor? ¿Cuántos, ¿Cuántas familias de antibióticos conocen? Ay, Menciónalas, las que mm, usted recuerde, pero rápido. pues yo me acuerdo que se pueden clasificar de acuerdo a la forma en la que producen la muerte o la inhibición de las bacterias, pero Sin ah, tanto rollo, ¿cuántas familias de antibióticos conoce? mm, betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, carbapenemes y hasta ahí yo me acuerdo. Ok. Bucio Laguna, Sí, doctor. Pamela, ¿qué otras familias conoce? Los aminoglucósidos, los macrólidos, las quinolonas, tetraciclinas. Me parece que solo esas las cantaban a mi compañero. Castañeda Velar, faltan otras, pero en fin. Castañeda Velar, Sí, doctor. pregunta de segundo o tercero de medicina cuando vieron Pharma. Dígame cómo se clasifican las penicilinas. Serían lo de... Se podrían clasificar por su estructura química y de lo que recuerdan benzilpenicilinas, isopenicilinas, aminopenicilinas y no recuerdo los demás. García Carvajal, Jocelyn, Sí, ¿ya me recuerda la misma pregunta? pues se pueden clasificar también la penicilina G, las A ver, no, pero benzilpenicilinas. estamos hablando de familias primero, ¿cómo se clasifican? Entonces, sin tanto, podría ser entonces, ¿en En cuáles? naturales En penicilinas naturales y y penicilinas, ¿qué? semisintéticas o sintéticas. Sintéticas y penicilinas, lo que decía el doctor de los monolactámicos, etcétera, que son las penicilinas, antiseudomoniáceas, entre otras clasificaciones. Recuerden usted nada más las penicilinas sintéticas, Jocelyn, cuando menos 4. Digo, penicilinas naturales. Ay, la penicilina G, la benzilpenicilina, O sea, la benzatínica, ajá, es la que usted está diciendo. y no recuerdo otra. ¿Cuál es la penicilina tomada natural? El Pembica. La sódica. No, ese se inyectaba. Bueno, espero que no estén metiéndose al internet a buscar las respuestas, porque pues no se trata de apantallar a nadie, se trata de que ustedes vayan viendo cómo están de bien o de mal en esto. A ver, Escaret Martínez, penicilinas sintéticas, señálame 4. Sí, ampicilina, Ajá. oxacilina, ¿Cuál?
Oxacilina. ¿Segura que no los está leyendo? No, A ver, ¿cuál otra? ya no recuerdo otra. ¿Qué significa escaret? Pequeña caleta. Ajá. A ver, Jorge Luis Medina. Aquí estoy, doctor. Sintéticas. Amoxicilina, ampicilina, piperaciclina. ¿Las está leyendo o se las sabe? No, estoy tratando de pensar, aquí estoy. ¿Cuál otra? ¿La dicloxa será? ¿Dicloxacilina también? ¿Es penicilina? Ujú. Y cuando hablan de sulbatam, ampicilina o hablan de amoxicilina con clavulanato, ¿qué es el clavulanato y qué es el sulbatam? ¿Son penicilinas? ¿O no hay una que se llama amoxicilina clavulanato, que yo le aseguro que por ahí ustedes ya la han dado? Cuando hablan de amoxicilina clavulanato, Sí, amoxicilina con clavulanato con ácido clavulánico. es lo mismo, el clavulanato, el clavulínico, clavulánico, ¿eso qué es? ¿Penicilina también? ¿Perdón? ¿Es penicilina también? Sí, A ver, ¿seguro? lo que pasa es que hace sinergia. A ver, pero entonces ¿es penicilina o no es penicilina? No. Esa es mi pregunta. Otra vez, póngase a estudiar eso, ¿cuáles son los otros medicamentos que, como usted lo dijo, hacen sinergia? Pero esa no Sí, es hace sinergia. Lo que pasa es que es penicilina y este es un inhibidor de un enzima de las por eso, pero las no- betalactamasas. son aditivos que aumentan la potencia de otro antibiótico, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, a ver, Moya, Arroyo, a ver qué penicilinas antipseudomoníasis conoce. Su compañero hace rato las mencionó por ahí algunas cosas. O otras penicilinas, pues, que usted conozca. Moya, ¿sí está? Sí, aquí sí. Adelante. Aparte de las semisintéticas, también está la flucoxacilina. ¿La qué? La flucoxacilina, ¿Y esa dónde la hay? ¿Hay en México esa? creo que no. Porque por eso les pregunto si están leyéndolo o se lo saben, porque si ustedes lo ven, pues hay muchas penicilinas que en México no hay. Claro que sí existen, pero la idea es de las que hay en México. Ok, entonces penicilinas antipseudomoníaceas. La carbenicilina. ¿Cuál otra? Y otra sería la piperacilina Ajá. y meslocilina. Ok. A ver, entonces Rodríguez Gómez Milton. Cefalosporinas, ¿cuántas generaciones de cefalosporinas conocen? Actualmente las que conozco son 4 generaciones de cefalosporina. Decía ligera que son 5. A ver, la primera generación, ¿para qué se utiliza? No le podría recordar, doctor. A ver, Rodríguez Mendoza, cefalosporinas de primera generación. De segunda generación, ¿para qué? De tercera generación, ¿para qué? De cuarto, ¿para qué? Y la quinta generación, ¿para qué? Por ejemplo, de primera generación está la cefadrina. Primero, ¿para qué es? ¿Para qué se utiliza? Todas son de amplio espectro. ¿Para qué? Todos los antibióticos son de amplio espectro. Pero ¿para qué se hicieron las Para cosas? los gram positivos aerobios. A ver, gran La positivo. de primera generación. A ver, dígame 4 de primera generación. ¿Y quién es usted? Rodríguez Mendoza. Ajá. Ajá, es cefazolina, es uno. Cefadrina. ¿Se la sabe o lo está leyendo? No, sí me la sé, pero A ver, lo estoy recordando. Me parece que cefaloridina. Insisto otra vez, miren, tienen que saberse qué antibióticos hay en México.
Y si la están leyendo, le digo, a mí no me ven la tilma, pues chingado. O sea, las pensiones que hay en México son las que ustedes necesitan tenerlas bien presentes, porque si no, insisto, no van a tener bien claro el panorama, ¿sí? Su compañero me preguntaba la vez pasada que alguna clasificación de neumonías y qué antibióticos íbamos a utilizar de una manera empírica en lo que llegaba el cultivo, y le dije hasta que veamos antibiótico le puedo responder, porque si no, pues no queda claro. Entonces, cefalosporinas, primera generación contra gram positivo. Señáleme 4 rápidamente que haya en México. Bueno, pues las que usted se aprendido, pues, cefalotina, ¿cuál otra? Ajá. Cefapirina. Que no hay en México. Ay, pues no sabía que no había en México. No hay, doctora. Cefasolina. Cefasolina. Cefadrine. Y Cefaloxilo. ¿Cuál otra? Ay, no, de primera generación solo recuerdo esas 4. Bueno, pues se las tienen que aprender todas las que hay en México porque va a ser pregunta de examen. Ese es importante, doctores, que se lo aprendan. Usted es Jessica, ¿verdad? Sí. Rosales Pedraza, Rosa Saraí, segunda generación. Sí, doctor. ¿Para qué se utilizan primero? Pero rápidamente, pues no veis la clase. No recuerdo, doctor. Pues si como dicen, acuérdense que también hay que tener esa eficacia como médicos. Si uno es para gram positivos, ¿él será para qué? ¿Para gram negativos? Gram negativos aeróbicos, dijo la doctora muy claro. Entonces, a ver, dígame, cuando menos 3 de segunda generación. El que todos utilizan en pediatría. Para la otitis media. El cefaclor, ¿verdad? ¿Cuál otra? Cefaclor, ay. ¿Cuál otra? No sé, doctor, no recuerda. Bueno, quedan de tarea, para que les pongan la cefuroxima y otras. A ver, Ruth López Nadia, tercera generación. Doctor, ella me comentó que estaba en Zoom. Bueno, Silva Arroyo. Aquí estoy. Las cefalosporinas de tercera generación, estas van a ayudar con los bacilos gram negativos y también con cocos gram positivos. ¿Pero qué más? Porque si no, pues da las otras anteriores. Antipseudomoniasia. A ver, dígame 3 cefalosporinas de tercera generación. Sería la ceftriaxona, la cefotaxima, la cefixima y... Ay, se me olvidó. Ceftazidime. ¿Cuál es la vía oral? ¿Cómo? No entendí. ¿Cuál es la vía oral o todas hay vía oral? ¿Le puede dar una cefotaxima ahorita una ceftriaxona ahorita vía oral? No, esa es intravenosa. Pregunto cuál es la vía oral. Pues vía oral sería la cefixima. Ok. A ver, Torres Sánchez José Manuel, cuarta generación. Sí, doctor. Ayudan igual contra los bacterias gram negativas. Y por dar ejemplo, recuerdo... Igual a las anteriores, pero al hacer otra nueva generación es por algo. Entonces esta es gram positivos, gram negativos, aerobios, pseudomonas y qué más. Y anaerobios. A ver, dígame una. O 2. Ahorita solo recuerdo la cefepime, no recuerdo más. En México las otras no las hay. Y habíamos dicho que hay la quinta generación, se las voy a dejar de ¿cómo se llama? ¿Cuáles son? Porque las voy a preguntar en el examen. Y la quinta generación está hecha contra las bacterias del zoológico, por decirlo de una manera, de la flora patógena hospitalaria. Y entonces, precisamente hay una que se llama Acinetobacter baumani y el Stenotrophormona mantófila, más todo lo anterior. Para eso se hizo la quinta generación y ya está la sexta generación por salir. Ok, a ver, otra vez empezamos. Ábrego Vega. Sí, doctor, dígame. A ver, doctora, si yo le digo a usted, soy alérgico a la penicilina, ¿qué antibióticos me puede dar?
Rápidamente. Eritromicina, ¿podría ser? ¿Me puede dar cefalosporinas? No, porque son análogos. Son análogos, no le entendí. Sí, está en lo correcto, pero la pregunta está muy clara. Si yo soy alérgico a la penicilina, ¿me hace alérgico a las cefalosporinas? Sí, por el componente. ¿Mande? ¿Por qué? Pues porque hay una Pues reacción. nada más había leído que, o sea, yo nada más había leído en los libros que no se le puede dar por el parecido en componentes, pero Por no eso, menciona. pero no, así el paciente no le va a quedar claro esa respuesta. Entonces quiere decir que hace una reacción cruzada igual como si fuera alérgica a la penicilina, ¿verdad? O en sus palabras, pues, ok. Entonces, ¿qué me dijo que me daban? Eritromicina. ¿Y esa cómo se llama la familia? Pues esa es de los macrólidos. A ver, entonces, los macrólidos, ¿dónde actúan? Los macrólidos. Ajá. Ay, ese sí no me acuerdo muy bien. A ver, Ábalos Vázquez, Denise. Insisto, sean honestos, no van a estar buscando en el internet porque no se trata de que me apantallen o apantallen de sus compañeros, sean honestos. No recuerdo dónde actúan, la verdad. A ver, Briesca Hernández. ¿No está? La verdad, tampoco me acuerdo. Imagínense, jóvenes, 4º año de medicina y no se saben dónde actúan los antibióticos. Entonces, tache, se van a poner a estudiar. A ver, entonces, Bucio, Laguna, Pamela, menciónenme 4 macrólidos que ahorita están en boga y en moda con la COVID. Todo el mundo le están dando eso. La eritromicina, Ajá. la citromicina, la claritromicina, Ujú. y son los que recuerdo, doctor. Ok, bueno, Castañeda Avelar, otra familia de antibióticos. Castañeda Avelar, ¿no está? Sí, pero no recuerdo. No, doctor, está grave, pues cómo, ¿a poco ya se le acabó el panorama ahí? A ver, otra familia, su compañera hizo énfasis, hasta dijo, fueron los que le faltaron a mi compañero. A ver, otra, García Carvajal. A ver, las sulfas. Carvajal, ¿sí está? García Carvajal. Sí, estoy. Adelante. La sulfonamida. Además fuerte, no sé yo. La sulfonamida. Las sulfonamidas. Sulfametacina, creo. La verdad no recuerdo muy bien las sulfas. A ver, García Carvajal. Sí. Garnica Espinosa. Sí, doctor. Adelante. La misma pregunta. De las sulfas, recuerdo a la sulfadacina. Híjole, es que otra vez lo mismo decía un maestro, no hay que ser rarólogos. Está bien que se sepan esos doctores, pero hay que ser lo que vas a utilizar todos los días. Yo sabe cuánto he usado en mi vida esa que usted dijo, yo creo que 2 veces, doctor. Y en casos muy especiales. La de todos los días, por favor, ¿cuál sería? Es una cosa parecida a lo del amoxicilina con clavulanato, parecido a lo que voy a decir. Pues el sulfametoxazol trimetoprim, ¿verdad? ¿Cuál es la sulfa ahí? Doctora. Pues las dos son sulfas. No. Rápidamente. Pues es la sulfametoxazol, ¿verdad? El trimetoprim pues es igual que el otro, un aditivo que potencializa. Otra que se utiliza mucho en el VIH-Sida, el sulfisoxazol, que no es lo mismo que el anterior. ¿Cuál otra? Que lo utilizan mucho los dermatólogos. La sulfadiazina, entre otras. Ok. A ver, Lara García Mayra. Sí, doctor. ¿Otra familia?
Su compañera hablaba de qué, de aminoglucósidos. ¿Dónde actúan los aminoglucósidos? No recuerdo. Doctores, ¿qué pasó, Martínez? Ahora sí, como dicen, váyanle a reclamar a quien les dio farma, porque de veras que no lo van a recordar, doctor. Si todos los días de tu vida vas a utilizar un antibiótico, todos los días de tu vida. Yo les aseguro que de 10 recetas, 8 tienen antibiótico por necesidad. Sí. Entonces hay que tenerlo esto al dedillo, doctores. Medina Vázquez. ¿Dónde Aquí actúan? estoy, doctor, presente. ¿Dónde actúan? Los aminoglucósidos actúan en la subunidad 30. ¿30 qué? 30S, subunidad A 30S. ver, dígame 3, sin que los esté leyendo. Sí, estreptomicina, neomicina, gentamicina. ¿Cuál otro? No, la verdad ahorita no me acuerdo de otro, doctor. Amicacina. ¿cuál otro? Amicacina. Canamicina, ¿cuál otro? La estreptomicina dijo que era aminoglucósido. Sí. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es uno de los efectos secundarios más importantes de este tipo de antibiótico? ¿Que son nefrotóxicos? Aparte de eso. También que pueden ser ototóxicos. Ok. Nambo Santiago, otra familia de antibióticos. Las tetraciclinas. A ver, menciónenme cuando menos, ¿dónde? A ver, ¿qué característica tienen las tetraciclinas? ¿Qué es un bacteriostático? ¿Dónde actúan? Creo que era en la inhibición de la síntesis de proteínas. Bueno, hay que tenerlo bien claro. Menciónenme 3 tetraciclinas. La más nueva, que es tan en boga todavía, se utiliza para la pseudomonas. Es intravenosa. El Tiger, tigeciclina, ¿cuál otra? Tetraciclina, tetraciclina, terramicina, que casi ya no utilizamos mucho, pero le digo que ahorita hay una que se llama tigeciclina que cuesta la ampolleta 1,800 pesos. Ok, pero es bacteriostático. Okay. Bien, otra, a ver, Rodríguez Gómez, Milton, otra familia de antibióticos. Le ayudo, las quinolonas. ¿Dónde actúan las quinolonas? Las quinolonas Rodríguez Mendoza, Jessica. ¿Dónde actúan las quinolonas? Bueno, las quinolonas van a bloquear la actividad de la topoisomerasa 3. Ajá. ¿Y eso dónde sucede? En el ADN. ¿En qué parte? En la de girasa, ¿verdad? Ok. A ver, mencióneme, ¿y qué diferencia es con las fluoroquinolonas? Bueno, mencióneme, ¿cuál fue la primera quinolona que se empezó a utilizar en el humano? La primera no lo recuerdo, doctor. Bueno, mencióneme 3, cuando menos. Ciprofloxacino, levofloxacino también. La levo es fluoroquinolona. Entonces, ácido nalidíxico. El ácido nalidíxico, que fue el primero que se empezó a utilizar. Ok. No. ¿Las está leyendo o se las sabe? No, es que no me acuerdo cómo es. Pero, pues sí, se llama ofloxacina, se llama perfloxacina. Y luego las fluoroquinolonas. Pues levofloxacino, esa es una. Levofloxacino, ¿y la otra? No, otro no recuerdo. Moxifloxacino, entre otras. Ok, a ver, Vallejo Tapia. Sí, doctor. A ver, ¿qué son los ketólidos? ¿O qué otra familia conoce? Ketólidos, no me suena, doctor. Y la lincomicina, las lincosinas, ¿dónde actúan?
Me parece que en el síntesis de proteínas. Ajá. Ok. Bueno, entonces jóvenes, vean que sí es necesario que le echen una cuentita a todo esto, porque lo tienen que saber. Lo que dice aquí, la farmacocinética, la farmacodinamia, los nombres comerciales, precios y existencia en México, lo que yo les decía. Eso, doctores, lo tienen que traer al dedillo. Miren, aquí me voy a entretener 2 minutos, pero es importante. Y a ver, quiero que sí me contesten, aunque sea en eco, o sea, que me digan yo sí, o con un sí, o yo sí. ¿Quién está dando ya consulta en un dispensario médico, en algún hospital, en algún lugar, aunque le ayuden a sus papás, a sus tíos, a sus parientes, a su novio? ¿Quién está dando ya consulta en un consultorio médico? ¿No? ¿Nadie? Miren, un consejo, aunque sean ateos, aunque sean de otra religión, vayan con el padrecito de su población, porque es la religión en México la más importante. Pídanle que lo deje a poner un dispensario médico, eso es válido, aunque sea de rancho, eso. A los feligreses díganle que le regalen la medicina que no ocupen. Y pónganse a dar consulta a los mismos feligreses ahí en el pueblito, donde sea, en el pueblito vecino donde tú eres. Piérdanle el miedo, porque eso es importante para tu formación. Miren, se han puesto a pensar que ya van en 4º año de medicina o en 3er año de medicina y que todavía no ven pacientes, doctores, en otros lados, no vamos de otros países, aquí en México, doctores, en los que tengan familiares allá en Chilangolandia, los de la UNAM. Los de la UNAM desde 3º de medicina ya andan en los hospitales, en las clínicas. Precisamente yo soy profesor de la UNAM, ahí en el INER, porque ahí van a ver la clase de neumología. Y a mí me los pasan para que el fin de semana yo los vea desde el punto de vista de academia, es decir, pasan visita conmigo y todo. ¿Saben por qué? Porque esa es la medicina, es la esencia de la medicina. Los nombres comerciales, tienes que saber el genérico, pero te tienes que saber cuando menos lo básico, no todo, sino los rarólogos, lo más importante, qué presentaciones, cuántos miligramos, qué efectos secundarios tiene, la pregunta que les dije ahorita, si es alérgico a esto, ¿qué le puedes dar? Todo lo que es farmacocinética, farmacodinamia, y la existencia y precios en México, porque le vas a dar un antibiótico que no hay en México, pues lo vas a mandar a la guerra, lo vas a mandar a todos lados a buscarlo y nunca lo va a encontrar. Entonces, doctores, es una responsabilidad de todos ustedes tener esta situación. Pónganse a estudiar, doctores, se los dice un amigo, y precisamente pónganse a ver precisamente qué antibióticos los debes de traer en la cabeza, porque es bien fácil ahorita ver una cefalosporina, pues le metes a la computadora y cuando no tengas computadora, ¿qué vas a hacer? Por eso les decía que no se metan a ver eso, porque no me interesa que me apantallen diciendo que se lo saben muy bien, solo lo que sigue. Entonces, de aquí es bien importante que esto se pongan a hacerlo, doctores. Tienen que ir a los hospitales, tienen que ir precisamente a las clínicas, tienen que ir abran su dispensario médico, como les comentaba, ¿sí? No tengo cédula profesional y no se ocupa, nada más es nada más dar pues ahora sí que la consulta gratis, ahí ni se cobra tampoco, pero es una manera de estar viendo nombres comerciales, de estar viendo todas las enfermedades y estar dando tratamientos. Entonces una sugerencia es, se los dice un amigo, pónganse a chambear en esta parte, ¿sí? Es su misma familia. ¿Cuántas veces te llega, yo le digo a los compañeros de otras generaciones, que la locura de que fueran de blanco a la Facultad de Medicina, aunque no me lo crean, fue de su servidor una de las locuras que hicimos, que todos deberían de ir de blanco y con bata, o cuando menos con ¿cómo se llama? Una filipina, que parecieran pues médicos. ¿Y por qué los viernes piden no ir de blanco? ¿Saben por qué? Porque no les gustaría que los vieran de bata o de blanco en sus lugares de origen. ¿Y sabes por qué? Por 5 razones, por miedo. ¿Por qué? Porque te va a llegar el vecino, oye, comadrita, tu hijo está estudiando medicina, ¿verdad? Fíjate que mi hijo tiene diarrea, ¿no me podrá dar una consulta? ¿Y qué dices? ¿Cómo llegan ustedes a su casa? Mira, mamá o papá, vengo cansadísimo de estudiar y de ver tanta cosa de medicina. Yo ahorita quiero descansar o quiero ir a divertirme un rato, no estoy para nadie. Si vienen a buscarme, hablan, diles que no estoy, que ya me fui.
¿Y saben por qué? Por 5 razones. Se llama miedo. Entonces, doctores, tienen que quitarse esa careta, ese miedo, y tienen que enfrentar las cosas. Empieza con tu misma familia. Tienes chorrillo, pues ponle un olote ahí, cocidito cuando menos, pero hazle algo. No le des la vuelta al problema. Si quieres ser un buen médico, si quieres ser del montón, sigamos la huehuenchada, que al cabo está todo dar. Ustedes vieron ahorita, y eso le puede pasar a la sección 20, a la sección 11, a la que quieras. Vean cómo andamos de antibióticos y estamos mal, ¿eh? Uno por ahí sabe uno, otro sabe el otro, y ya entre todos sacamos ya la plática, pero verdaderamente conocemos bien las cosas. Es una pregunta que queda en el aire. Entonces, jóvenes, queda de tarea los antibióticos. Vamos a descansar 5 minutos para seguir con lo que falta de neumonías. Un segundo, por favor. Bien, continuamos, doctores. Entonces queda de tarea, de favor, que revisen antibióticos. Bien, es para todos, o sea, la sección 1, la sección que le haya tocado no es para que se sientan agredidos, es nomás para que vean cómo está. Otra cosa que tienen que tener bien claro son las dosis, vías de administración, cuánto es la monoterapia, la biterapia, la triterapia. Nada más lo que voy a señalar aquí es una regla que ustedes lo saben. Un antibiótico se debe de dar a dosis plenas y por el tiempo que especificado por pues ahora sí que por el científico que la inventó. 2, de acuerdo a su farmacocinética, farmacodinámica. Aquí la otra situación es que tú puedes dar 2, 3 o hasta 4 antibióticos al mismo tiempo, siempre y cuando tengan diferente mecanismo de acción. Si tienen el mismo mecanismo de acción, se antagonizan.
si tienen diferente mecanismo de acción, se sinergizan. Entonces, tenemos pacientes VIH o de otras patologías que tienen hasta 5 antibióticos, doctores, sobre todo los de terapia intensiva, y es donde entran las cefalosporinas de quinta generación, la tijaciclina, las penicilinas antipseudomoniáceas, las que la doctora nos señaló, la piperacilina, ¿sí? La familia de los hipenémicos, el carbapenem, merapenem, etcétera. Entonces, es muy importante que tengan bien claro la vía de administración, las dosis y qué tiempo lo vas a utilizar y para qué casos lo vas a usar. Hace rato les comentaba que nosotros en neumonías vamos a esperar el cultivo, doctores, pero si va a tardar 3 o 4 días, yo no me voy a esperar 3 o 4 días para darle un antibiótico. Entonces lo vamos a dirigir. Como dice aquí la cristomicina, si es del cielo es bueno. Es importante entonces que tú el antibiótico que le des a tu paciente se vuelva cristomicina, es decir, que sepas bien lo que estás haciendo para que precisamente puedas ayudar a tu paciente. Bien, entonces hace rato les comentaba que el tratamiento de las neumonías en un momento dado la vamos a dar dependiendo de las características o comorbilidades del paciente, pues uno u otro antibiótico. Y entonces la decisión va a ser precisamente en base a qué tipo de paciente tienes y en qué parte estás. Para esto, la clasificación que a mí me gusta mucho y que te deja mucha enseñanza como médico general es que te sepa la clasificación de Fine, en la cual dice que la clasifica en cuatro clases. Y esto es bien importante en neumonías, fíjate bien. La clase 1 y 2 no lo vas a internar, esto se va a su casa. Pero la clase 3A y B, la 4A y B, se van a hospitalizar, la clase 3 se va a hospitalizar a cama sensable y el 4 está tan grave porque ya tiene insuficiencia respiratoria que se van a terapia intensiva. Entonces es muy fácil de que la recuerdes. Y ahorita van a ver para qué nos va a servir. La clase 1 es aquel paciente que tiene una neumonía adquirida en la comunidad, son las NAC, adquirida en la comunidad, y que no tiene comorbilidades, es decir, es un paciente sano. Ese es clase 1 de Fine. El clase 2 también no lo vas a hospitalizar, es un paciente que tiene comorbilidad, ya sea EPOC, insuficiencia cardíaca o una diabetes o demás, pero que está estable, o sea, es un paciente nada más con comorbilidad. Y vas a ver ahorita para qué te sirve esto. La 3A y B, aquí como siempre somos un poquito sofisticados los humanos, fíjate bien, la 3B es menos grave que la 3A. Entonces la 3B es un paciente que vas a hospitalizar que tiene una neumonía con comorbilidad, pero que no está exacerbada, es decir, es un paciente diabético, es un paciente con SIDA, es un paciente con cáncer y que tiene una neumonía de focos múltiples. Entonces este paciente lo vas a hospitalizar. Y el tipo A es un paciente que tiene comorbilidad y tiene enfermedad cardiopulmonar como EPOC, insuficiencia cardíaca, y tiene una diabetes descompensada o demás. Esa es la 3A. Pero sin tanto rollo a las dos las vas a hospitalizar. Y el 4 van tan graves que casi siempre tienen riesgo para pseudomona o no riesgo para pseudomona. Aparte de esto va a tener enfermedad cardiopulmonar o otra enfermedad adyacente que le disminuye las defensas como cáncer, diabetes, desnutrición, alcoholismo, etcétera. Y estos van a terapia intensiva. El A va a terapia pero no necesita intubación. El B va a terapia, es un riesgo para pseudomona y a lo mejor va a necesitar ventilación mecánica asistida y la mortalidad pues aumenta en cada una de estas. Entonces nada más de esta manera te la vas a grabar. Clasificación de neumonía adquirida en la comunidad de Fine para decidir su hospitalización. 1 y 2 ambulatorio. 3 y 4 pacientes con comorbilidad grave. El número 3A y B se va a cama sensable y el 4A y B se van a terapia intensiva. Con eso que te aprendes me doy por bien servido. Ahora vamos a ver grupo 1, o sea, la clase 1. ¿Para qué tanto rollo? El 1, como es un paciente que no tiene comorbilidades sano, fíjate cuáles son los que más la visitan. Entonces aquí hay que echarle otra repasada a las bacterias. Va a ser gram positivos
las termófilas, que es la Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia psittaci o Pneumoniae, los virus respiratorios como el que ahorita estamos viviendo, la Legionella, ¿sí? Puede tener hongos o tuberculosis, pero entre paréntesis, después lo vamos a ver. Entonces es un paciente sano, vas a pensar en neumonías atípicas o en gram positivos. ¿Qué le vas a dar de tratamiento? Lo que dicen aquí es o le das macrólidos o le das penicilinas sintéticas. Aquí nosotros, varía de donde lo leas, yo así lo saqué como lo dijo en este autor de Fine, nosotros utilizamos o claritromicina o aquí sería amoxicilina clavulanato, ¿sí? O dicloxacilina. Y la doxiciclina también se puede utilizar. Entonces, sería en el grupo 1. Si tú ves, lo vuelvo a recordar, este paciente es ambulatorio y se lo vas a dar vía oral. No necesitas darle intravenoso o intramuscular. La clase 2 es un paciente que tiene comorbilidad, pero, o que tiene POC, pero que no tiene, pues ahora sí, una situación grave, es decir, crítica. Si es diabético, está estable. Este grupo 2, si tú ves, ya pasa a gram negativos. Va a haber hemófilos influenza, puede haber moraxella o bromanella catarralis, otra vez las termófilas o virus entéricos, es decir, E. coli o otro tipo de bacterias. Y entonces aquí ya vas a utilizar lo que dice aquí la terapia, o beta-lactámicos, cefuroxima, amoxicilina clavulanato. Ya le puedes dar ceftriaxona intramuscular más que intravenosa, o le puedes dar macrólidos o fluoroquinolonas, lo que es la moxifloxacina o la, ¿cómo se llama? O sea, cualquiera de las dos, de las fluoroquinolonas, ¿sí? Entonces, sería la levofloxacina o moxifloxacina. Esto es lo que vamos a hacer en el grupo 2. Esto se lo vas a dar vía oral o intramuscular, la ceftriaxona, en tiempo y en forma, más que aquí sería IM, porque no lo vas a mandar a su casa. En la clase 3, A y B, fíjate cómo aquí es con enfermedad pulmonar o factores modificables, y acá no enfermedad cardiovascular, o sí la tiene, pero no está activa, ni factores de diabetes inestable y demás. Y ve cómo van cambiando también los bichos. Aquí el estreptococo pneumoniae y el hemófilos influenza son los que se llevan el primer lugar, pero también otra vez el Mycoplasma pneumoniae, la clamidia y los virus están presentes en el paciente que tiene enfermedad cardiopulmonar pero está estable. Aquí, ¿qué le vas a dar? Aquí ya lo vas a internar a urgencias. Le puedes dar monoterapia con fluoroquinolonas o le puedes dar una penicilina o un beta-lactámico con un macrólido, la citromicina o otro. O sea, puedes darle biterapia o monoterapia. Y en los pacientes que tienen exacerbación de POC, insuficiencia cardíaca o diabetes alterada, ve cómo va cambiando también aquí. Las enterobacterias se llevan en el primer lugar, o las anaerobios, y los otros son muy parecidos a los tipo B. Y aquí le vas a dar beta-lactámicos intravenosos, o le vas a dar macrólidos intravenosos, o le puedes dar fluoroquinolona intravenosa. Estas son la diferencia entre el grupo 3 A y B, desde el punto de vista de que lo vas a internar a una cama sensable. Y el grupo 4 ve cómo, sin riesgo para pseudomonas, el estreptococo pneumoniae, los virus, la clamidia, el hemófilos influenza y la flora, como es precisamente la Klebsiella pneumoniae, entre otros, tienes que darle biterapia o darle fluoroquinolonas. Pero cuando tienes riesgo para pseudomonas, pues le vas a dar los antiseudomoniáceos, que ya dijimos, las cefalosporinas de tercera, cuarta generación, el meropenem, el imipenem en cuanto a beta-lactámicos, el tazobactam, el piperacilina con tazobactam, que la utilizamos mucho nosotros, las fluoroquinolonas, o darle un aminoglucósido antiseudomoniáceo más macrólido. Entonces eso depende mucho de cada hospital. Pero aquí lo que me importa más que me digas qué es lo que vas a utilizar es que te quede claro que el grupo 3 lo vas a internar a cama sensable y le vas a dar monoterapia o biterapia intravenosa. Y el grupo 4 hasta 2 o 3 o hasta 4 antibióticos dependiendo cómo está tu paciente. O sea, esto no puede ser como receta de cocina. Aquí sí depende mucho del bolsillo del paciente y también dónde estés.
Entonces sí es muy importante, doctor, y nada más que esto lo tengas presente. El grupo 1 y 2 no lo internas, el grupo 3 y 4 sí lo internas. El 3 a cama sensible y el grupo 4 a terapia intensiva, porque a lo mejor va a ocupar ventilación mecánica invasiva. La neumonía es muy grave. La clasificación de American Thoracic Society también para internar un paciente en estos 4 grupos, ellos toman en cuenta la edad, la comorbilidad, necesidad de hospitalización y gravedad extrema. Y de acuerdo a ellos hacen los 4 grupos. Si tú lo revisas es muy parecido al anterior. No me interesa que te lo aprendas, tú puedes aprenderte el que quieras, pero a mí se me hace como médico general que el FINE es más fácil que te lo aprendas. Aquí tiene la de la británica, la British Thoracic Society, y ellos dicen la definición de gravedad, presencia de menos de 2 de los siguientes criterios: frecuencia respiratoria mayor de 30, presión arterial baja y urea mayor de 7. Presencia de al menos 2 de los siguientes criterios: frecuencia respiratoria alta, presencia menor de 60 y confusión. Y presencia de al menos de los siguientes criterios para la clase 3 o la 3: confusión, una hipoxemia, una leucocitosis y una alteración renal. Como te digo, esa no me interesa que la tengas presente. Fueran mis residentes, claro que tienen que saberse la ATS, la British, y pues darnos una conclusión que vas a hacer con tu paciente. Entonces, doctores, en este algoritmo nos dice lo siguiente. Primero, el paciente, de acuerdo a FINE o de acuerdo al British o al que tú quieras, te van a decir si tiene o no tiene una neumonía grave o no grave. Acuérdense, si es no grave, no se hospitaliza. Si es grave, entonces lo vas a pasar o a cama sensible o a terapia. Le vas a dar ahorita esos medicamentos empíricamente en lo que te llega el cultivo, el antibiograma, mientras ves cómo va tu paciente. Si hay mejoría, vas a continuar el mismo esquema. Si no mejora, entonces hay que esperar el cultivo y dar cambio de antibióticos, ¿verdad? Doctor, sí. Disculpe que lo interrumpa, pero me parece que en Zoom no ha cambiado la diapositiva. Discúlpenme entonces tantito, nomás voy a hablar rápidamente a mencionárselas. Discúlpenme. Por los que no les quedó claro, le voy a dar una rápida de lo que ya dije. La clasificación de FINE, gracias doctora, lo clasifica en 4, 1, 2, 3, 4, 3A, 3B, 4A, 4B, esas son 6. ¿Para qué? Si lo internas o no lo internas al paciente. El grupo 1 es un paciente que está sano y que le da una neumonía. ¿En qué vas a pensar en estos bichos? Si tú ves son gram positivos o termófilas o virus. Y esto le vas a dar monoterapia vía oral, ya sea macrólido o penicilina. Al grupo 2 es un paciente que tiene comorbilidad o que tiene POC, es decir, es un paciente que ya tiene ciertos organismos, ciertos bichos que son los gram negativos los que ya lo visitan, igual los gram positivos. El estreptococo neumónico como gram positivo y los hemófilos y en este caso E. coli o la moraxella o legionela, que también son gram negativos. Esto le vas a dar también un antibiótico, pero más a dosis plenas, es decir, le vas a dar un antibiótico como es la fluoroquinolona, ya como tratamiento, ya que los anteriores puede ser resistente o que no tenga ese tipo de bichos. El grupo 3, a este paciente sí lo vas a hospitalizar, pero a cama sensible. Si tiene exacerbación de la enfermedad o está estable, y vean cómo los bichos que hay son también ya hasta anaerobios en broncoaspiración o en otros gram positivos y gram negativos y virus. Y esto le vas a dar o monoterapia o biterapia, dependiendo cómo está su estado del paciente. Como les digo, no podemos hablar que a todos les vas a dar lo mismo, porque aquí sí depende de qué hospital estás y cómo está la característica económica de ese hospital. Y el grupo 4 es tan grave que lo vas a pasar a terapia intensiva. Lo vas a pasar a terapia intensiva sin riesgo para pseudomonas o con riesgo para pseudomonas. Cuando es con riesgo para pseudomonas, el paciente casi siempre va a ocupar terapia intensiva.
Entonces, a estos pacientes les vas a dar 2 o 3 antibióticos, lo que les decía, biterapia o triterapia, y vean qué tipo de antibióticos usamos. En el caso del Pseudomonas, los antiseudomoniáceas, cefalosporinas de 4ª generación, las penicilinas antiseudomoniáceas, o le vas a dar aminoglucósidos más macrólida, dependiendo de las características de tu paciente. Entonces va a ser biterapia o triterapia. Esos son los grupos. Les decía que hay otras clasificaciones como el ATS, que yo no me interesa que se las aprendan, o la del British Thoracic Society, en las que antes dicen que hay definición de gravedad, o sea, criterios mayores, o sea, qué tan grave está tu paciente, y en base a ello vas a decir si está muy grave o no está muy grave. Y entonces el algoritmo te dice que tú vas a ver un paciente con neumonía y vas a ver por clínica y por algunos factores si lo vas a internar o no lo vas a internar. No lo internas si es una neumonía no severa, sí lo internas si tiene los criterios de la 3-4. De ahí le vas a dar tratamiento empírico en lo que llega precisamente el cultivo con el antibiograma. ¿Qué vas a hacer ahí? O sigues con el mismo tratamiento si tu paciente va bien, o lo cambias de acuerdo a las características del bicho que lo está atacando. ¿Sí? Y ahí va a depender si tiene una enfermedad concomitante, y va a depender qué tipo de antibióticos le vas a dar. Eso es lo que vas a hacer de una manera así muy somera con tu paciente. En ocasiones lo normal es que la evolución con una buena clínica, con antibióticos a dosis plenas, antiinflamatorios, broncodilatadores, mucolíticos, al paciente le vaya bien. Más o menos se empieza a estabilizar después de las 48, 72 horas. Si no mejora, doctores, es porque el antibiótico no le está haciendo provecho o porque la neumonía es muy grave. Y entonces, pues pasa a la siguiente clasificación, o sea, de 2 lo metes a 3 y lo hospitalizas. Y lo que le llamamos paciente con mala evolución es que tiene un paciente bien claro, y aparte de que tu paciente lo tienes bien, o sea, bien específico, aunque tengas biterapia, pues tu paciente no mejora. Y entonces aquí es donde hacen las otras clasificaciones, y depende mucho si es de acuerdo qué tipo de paciente tengo, extremos de la vida, tiene VIH, es un paciente con cáncer, etcétera. Y entonces ya le vamos a dar, como ven aquí, medicamentos nuevos, como es el linesonid. La linesonida es un nuevo tipo de medicamentos, doctores, que de una vez te lo menciono, échenle un ojo, la linesonida. Nada más el pero que tienes que cada tableta cuesta como 1,000 pesos, cada tableta. Entonces la linesonida es un medicamento relativamente nuevo, sí, que se utiliza contra Pseudomonas, contra Klebsiella drogo-resistente, y también contra los bichos intrahospitalarios, es decir, la flora como es la Stenotrophormona mantófila o otras Pseudomonas. Entonces échenle un ojo. Y les dejo de tarea a qué familia pertenece la vancomicina, ¿sí? Y vean cómo entonces la neumonía de mala evolución lo metes a terapia intensiva y le empiezas a dar drogas que solamente las utilizamos para las neumonías intrahospitalarias. Entonces, doctores, para la prevención de neumonías, lo primero que hay que hacer es, pues, vacunar a tu paciente, ¿sí? Vacunarlo, la antineumocócica que hay de conjugada de 7 serotipos de 13 y la 23. La que debes de utilizar con mayor frecuencia es la 23, pero no la hay. Pero ya la que más dan en México es la de 7 serotipos nada más, ¿sí? Que eso lo dan más para niños, pero la 23 es la que es ideal para las personas mayores. La vacuna antigripal, es decir, la influenza, la vacuna contra la influenza, la tetravalente, la quimioprofilaxis antiviral cuando sea necesaria, las medidas higiénicas, acuérdense de la higiene bronquial, no alimentos calientes ni fríos, evitar los cambios bruscos de temperatura y hacer los gargarismos o colutorios de agua bicarbonatada. Evitar el tabaquismo, principalmente ahorita en épocas de frío, ¿sí? Y en caso de, pues, por ejemplo, ahorita había por ahí casos de tosferina en algunas partes de México, entonces replantear la vacunación contra tosferina, particularmente en lactantes y adultos que tengan inmunodeficiencia, ¿sí? Y se ha visto que tiene un impacto desconocido sobre la NAC, no sabe por qué dan más neumonías en estos pacientes.
Ahora, ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de incidencia de neumonía? Si tú lo ves, es los pacientes en extremos de la vida, en el caso de los niños, prematurez y bajo peso, enfermedades crónicas como cardiorrespiratorias, es decir, EPOC, insuficiencia cardíaca, alteraciones inmunitarias, VIH, desnutrición, asma bronquial y alteraciones neuromusculares, es decir, que no tengan una buena ventilación como enfermedades neurológicas. La madre de todas las enfermedades, la malnutrición, la hiperreactividad bronquial, infecciones de vías aéreas superiores muy frecuentes, antecedentes de vías aéreas superiores crónicas como la rinosinusitis o la otitis media, anormalidades congénitas tanto de vía aérea superior como inferior, como bronquiectasias, fístula traqueoesofágica, secuestro pulmonar, etc. Y por último, la broncoaspiración, en lo que es la enfermedad por reflujo, alteraciones de la deglución, pérdida de la conciencia, aspiración de cuerpos extraños, ¿sí? Convulsiones que pueden ocasionar ese tipo de problemas. Entonces vean, doctores, que la neumonía adquirida en la comunidad pues tienen que tenerla bien clara y pues no tener dudas a ella. La próxima clase vamos a ver la neumonía intrahospitalaria o nosocomial. Por hoy esto es lo que tenemos preparado. Dice que la incapacidad de invalidar una hipótesis no equivale en absoluto en demostrar que es cierta la otra. ¿Por qué decimos esto, doctores? Fíjense bien. Por aquí, en veces les he hecho en otros grupos las mismas preguntas que ustedes y me llevo desgraciadamente la idea de que se aprenden los antibióticos o que están de moda o los más caros, no sé por qué razón. Entonces, ¿qué dicen muchas personas? Alejandro le da todavía penicilinas, es un chingado médico de rancho. Este médico, mira, todavía da eritromicina, que decía una de sus compañeras. El estolato de eritromicina es del año del caldo, es de los años 60. La sulfadiacina, antes en los ranchos, en las esquinas, en cada tienda te vendían la sulfadiacina para las anginas. Pero si sabes sus picos en tiempo y en forma y sabes cómo actúan, son tan potentes como lo que vieron ahorita la linesunid, ¿sí? La idea, doctor, es que sepas utilizar los antibióticos, que sepas para qué los quieras, que tengas un objetivo en ellos y pues precisamente que los puedas empezar a dar desde el primer día que haces el diagnóstico de neumonía y no esperar a que te llegue el cultivo. Yo no me esperaría, doctores. Por eso hay esta clasificación de FAN que te da una orientación que puede tener tu paciente y a tu paciente le va a ir bien. Entonces, esta es la plática que teníamos hasta ahorita preparada para el día de hoy. Preguntas y comentarios. Como ahora le tocó a la sección 1, adelante, doctores. ¿Alguna pregunta, algún comentario de lo visto el día de hoy? Adelante. Doctor, yo tengo un comentario o una pregunta. ¿En qué libro o qué fuente bibliográfica podríamos consultar, por ejemplo, de los antibióticos o fármacos que sí hay aquí en México? Porque yo leo, por ejemplo, en libros, como usted mencionaba, pero esos fármacos no los hay aquí en México, entonces... Sí, no sé mire, por ahí de las guías que le di, revise, creo que por ahí le di, doctor, algo sobre antibióticos y si no se las paso. Claro que sí. Ajá. Hay unas guías mexicanas, precisamente creo que ahí ¿se acuerdan que les di un material para que lo tuvieran todos? ¿Sí se acuerdan? Que les di una carpeta. Sí. Por ahí véanla, doctor, y si no me avisan y si yo se las paso. Ok, queda pendiente entonces en el tintero y si no yo se los paso. Siguiente pregunta. Adelante. Adelante, doctores. Adelante. Doctor, buenas noches. ¿Será que puede repetir el grupo 2 de la clasificación de FAN, por favor? Miren, para que no se hagan bolas, porque aquí como que son muy secos, o sea, pues, puse algunas de las diapositivas de esta, pero la idea es la siguiente más bien, para que les quede a todos bien claro. Miren, ahorita olvídense aquí donde dice no, sí, etcétera, háganme caso en lo que voy a hablar, ¿sí? La clase 1 es el paciente sano, o sea, es un paciente sin comorbilidades. La clase 2 es un paciente o que tiene POC o que tiene otra comorbilidad, factores modificables, es decir, o diabetes,
o cáncer, o etcétera, pero pero está estable, es decir, está diabético, pero está normal su azúcar. Tiene cáncer, pero tiene un Karnofsky de 70-80, o sea, está normal, pero ese ya lo consideras que este va a tener gram negativos, este va a tener gram positivos hasta no demostrar lo contrario. El tipo 3 es un paciente que ya tiene comorbilidad, ¿sí? Este es diabético, este es EPOC, tiene cáncer, tiene desnutrición, es alcohólico, etcétera. Y aquí el tipo B es el que no está exacerbado y el tipo A sí está exacerbado. A los dos los vas a hospitalizar. Estos van a tener gram negativo los dos, pero este puede tener hasta anaerobio porque broncoaspiró, o puede tener ya una flora patógena ya drogoresistente. Y el tipo 4 es el que tiene comorbilidad con riesgo para pseudomonas o sin riesgo para pseudomonas, es decir, es diabético, pero ya está en el hospital 4 veces, tiene cáncer y tiene un Karnofsky de 20 o 30 y por lo tanto pues tiene toda la patogenicidad del mundo, broncoaspiró, tiene alcoholismo, es EPOC, pero es clase 4, etcétera. Y esto los vas a meter a terapia intensiva. Algunos no van a necesitar terapia, intubación, y otros sí van a necesitar intubación. Entonces, la pregunta que me hace la doctora del grupo 2, si usted ve, ya hay gram negativos. E. coli, hay gram negativos o como los entéricos o hemófilos influenza o moraxela o etcétera. Y estos ya no le vas a dar amoxicilina con clavulanato nada más, o se le vas a dar cefalosporinas, ya sea vía oral como la que nos dijo la doctora de tercera generación, o le vas a dar fluoroquinolonas. Es un paciente con comorbilidad EPOC o otro tipo de comorbilidades. Esa es la clasificación que me interesa que la tengan presente. ¿Sí? Tercera pregunta. Adelante. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Adelante. Adelante, doctores. Doctor, la saturación de oxígeno la revisamos en pacientes solamente, como usted dice, que sean de la UCI, como es el grado 4, o también en pacientes ambulatorios, que sean, por ejemplo, de edad avanzada o algo así. No, la saturación de oxígeno lo debe de tener ya en la actualidad como un parámetro de, más bien, su pregunta sería lo siguiente: le hace una gasometría a un paciente cuando tiene hipoxemia. Cuando está abajo de 50, de saturación abajo de 90 hay que hacer gasometría. Pero ya ahorita, antes, doctora, a nosotros nos tocó la época sin oxímetro. Allí hice una broncoscopía y le decía a los médicos que me ayudaron que antes nosotros nos echábamos la broncoscopía nada más de ver si estaba cianótico, ¿no? Y cómo estaba respirando. No había saturómetros, o sea, el dedal, pues, que ustedes conocen. Ahora con ese, pues, se lo pueden poner todo el día. Ahorita toda la gente en su casa tiene una demanda de ello porque todos tienen su saturómetro. Entonces ustedes, como aparte de tomarle la presión arterial, la temperatura, etcétera, también hay que tomarle la pulsoximetría como parte de la somatometría. Entonces, cuando esté abajo de 90 hay que hacerle gasometría, como dice aquí. Como usted ve aquí, dice cuando hay una hipoxemia grave, ¿sí? Aunque aquí lo ponen en capas, ya después vamos a ver qué es eso. Abajo de 60 ya, la saturación abajo de 90 tienes que hacerle gasometría. Pero sí, a todo paciente que ingresa a urgencias hay que hacerle gasometría, no nada más a los de terapia intensiva. Cuarta pregunta. Adelante, doctores. ¿No? ¿No hay más preguntas? Adelante, doctores. Bueno, la abrimos entonces a todos los compañeros. Adelante, más preguntas. Doctor, buenas noches. ¿Puede haber un paciente que resuelva su neumonía con el puro tratamiento empírico? Y en caso de que sea así, ¿por cuánto tiempo lo dejamos? Es lo que dice esta, ¿cómo se llama esta? Creo que se hace. Es lo que decía precisamente en este algoritmo. Usted le va a dar tratamiento empírico, pero va a seguir, ¿sí? Va a seguir el tratamiento por a dosis plenas por 7 días, doctora. Casi siempre cuando lo hospitalizan, mínimo debe estar 4 días hospitalizado, mínimo. Ajá. Entonces, es lo que tiene que tener presente, lo que dice aquí. Primero es la clasificación de Fine, lo interna, no lo interna. No lo interna, como dice acá,
hay que dar antibiótico, pero hay que estarlo checando. O sea, usted lo va a decir que venga a las 48 horas a checarlo, o usted va a checarlo a su casa, ¿sí? O que le hable a ver cómo sigue. Y mientras le hace el cultivo y mientras espera el resultado, y ya si va bien, ¿para qué lo cambia? Si ve que no va mejorando, pues entonces a las 48 horas hace cambio de antibióticos, ¿sí? Pero si lo hospitalizó, pues ahí todos los días hay que pasarle visita y va viendo cómo está su temperatura, cómo está la leucocitosis, cómo está pues todo, acuérdense en diagnóstico, ¿sí? Cómo está la procalcitonina, y sobre todo eso va viendo usted si sigue el tratamiento o le aplica otro o hace cambio total. Y de ahí si se lo lleva a terapia intensiva o sigue en una cama sensable. Y entonces es lo que tenemos que hacer. O sea, el tratamiento es a dosis plena, doctora, aunque lo dé de alta, va a seguir hasta completar 7 o 10 días, dependiendo qué antibiótico es. ¿Sí? Así es entonces, pero primero es empírico. Lo primero es, ¿lo hospitaliza o no lo hospitaliza? Esa es la idea. Si lo hospitaliza, ¿qué tipo de FINE tiene? O es un tipo 1, un tipo 2, y entonces ya depende qué antibióticos le dé. El cultivo, doctora, casi siempre dura 48 horas en darle un avance. ¿Sí? Entonces ya a las 48 horas ya decide usted si lo sigue el mismo antibiótico o lo cambia. Quinta pregunta. Bien, doctora. Quinta pregunta. Adelante. Doctor, ¿y cuál sería un antibiótico de elección como ambulatorio? O sea, ¿en cuál pensamos primero en darle? Primero volvemos a la misma consideración que hacía su compañera del grupo 2. Primero es grupo 1 o grupo 2. Si es grupo 1 o grupo 2, si es grupo 1 va a pensar en gram positivos, entonces yo le sugiero que piense en las penicilinas sintéticas o en las cefalosporinas de primera generación. Si está en el grupo 2, lo que debe de pensar es en las quinolonas, la ciprofloxacina, es en las cefalosporinas de segunda generación, sí que queda de tarea que se las aprendan, o darle fluoroquinolonas. Esa es la idea, o penicilinas sintéticas como amoxicilina con clavulanato, ¿sí? Eso es lo que debe de hacer, pero ya si el paciente piensa que tiene comorbilidad y son gram negativos, aquí ya le da cefalosporinas de tercera generación intravenosas o aminoglucósidos o las dos, una cefalosporina con un aminoglucósido, o le da fluoroquinolonas como la levofloxacina intravenosa más un macrólido, ¿sí? La claritromicina viene intravenosa, y ya en los pacientes con terapia ahí sí les da para pseudomona o para no pseudomona, pero ya le dan antibióticos ya más potentes, como las que señalaban ahí. Así es. Sexta pregunta. Adelante. ¿Ya no hay más preguntas? ¿O está claro o no quedó claro? Hay esas dos disyuntivas ahí. Anímense, doctores. Sexta pregunta. Doctor, el tratamiento no solamente se basa en antibiótico, ¿o sí? O sea, hay más. No, hace rato comentamos de que se debe dar un antiinflamatorio, se debe dar un mucolítico, depende qué tiene tu paciente. Si tu paciente es EPOC, hay que darle broncodilatadores. Si tiene insuficiencia cardíaca, pues hay que darle diuréticos, digoxina, etcétera, que es lo que tiene el paciente. Tiene VIH, debe de continuar su manejo, el manejo de la diabetes, pero es profeso para la neumonía, casi siempre hay que dar antiinflamatorios, no esteroides. Darle su ibuprofeno, su naproxeno, hay que bajar la fiebre con paracetamol, también 4 o 5 días, un mucolítico, la acetilcisteína, y broncodilatadores. Eso es lo que damos siempre. O sea, no nada más pues el antibiótico, solo tiene que dar otro tipo de medicamentos dependiendo qué tipo de proceso tenga. O darle nebulizaciones si el paciente está internado, etcétera. ¿Sí? Entonces siempre un mucolítico, un antiinflamatorio y un broncodilatador. ¿Sí? Depende qué paciente es. Séptima pregunta. Adelante, doctores. Doctor, otra pregunta. Adelante. Ok. El eucaliptín, ¿tiene algún beneficio en la neumonía, en algún tipo de neumonía o qué? No,
Mire, en la medicina, y la medicina alópata tiene muchas, es como si ahorita me preguntara el dióxido de ¿cómo se llama? De cloro para el COVID, ¿sí? No está científicamente comprobado. Nosotros la eucaliptina y eso no lo utilizamos, doctor, ni para nada. O sea, no la tenemos dentro de nuestro cuadro básico neumológico. Aunque usted ve que sí la dan donde quiera, ¿no? Pero no hay una base. Son medicamentos que sirven como, ahora sí, como mucolíticos, antiinflamatorios tópicos, doctor, o como broncodilatadores. Ajá. Pero sí, o sea, la entiendo, dan las ampolletas ahí que tienen eucaliptina y tienen antibiótico y tienen antiinflamatorio. Entonces, no lo utilizamos nosotros mucho, doctor, en neumología. ¿Sí? Pero de todas maneras, vienen pues fórmulas y pues no las puede echar para afuera. Entonces, hay fórmulas que traen 3 o 4, que es lo que la doctora me preguntaba, trae un antiinflamatorio, trae un mucolítico junto, trae un broncodilatador, trae un antihistamínico y pues hay que utilizarlos, ¿verdad? Igual que la eucaliptina, pero sí que sirve para la neumonía como tal, no, doctor. Tiene que ser antibióticos, ¿sí? Séptima pregunta. Adelante. Doctor, para nosotros como médicos generales, de las 3 clasificaciones, ¿sería la más útil FINE, el ATS o el BTS? Es lo que le decía, doctor, que yo le sugiero que esa es la que más deben de, por lo fácil de recordar, doctor. ¿Sí me doy a entender? Porque miren, por mucho que, o sea, yo sé que se las pueden aprender, ustedes tienen mucho IDE, mucha tatema, pero aquí dice que como tiene que tener muchas, varias aristas. ¿Sí me doy a entender? Y en la otra, guarden silencio, por favor. En la otra, es que estoy por ahí un poco. En la otra, doctores, nada más es más fácil. ¿Por qué? Porque nada más la vuelvo a repetir. Clase 1, paciente sano. Clase 2, con comorbilidad, pero no grave. EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes, pero está controlado. El clase 3 y 4 son pacientes que ya la diabetes anda en 250, la presión está alta, es un cáncer con, ¿cómo se llama? Con un Karnofsky bajo, etcétera. Y el otro no, el otro es un paciente que tiene diabetes con 500 de azúcar, tiene insuficiencia renal, ¿sí me doy a entender? Entonces ya lo hospitaliza por su comorbilidad y por el bicho que va a tener. Y el 4 está tan grave, doctor, que ya tiene insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, acidosis, no sé, y tienen riesgo para pseudomonas o para bichos ya drogoresistentes, y entonces estos van a terapia y se mueren. Esa es la tristeza de esto. Por eso, doctor, se me hace más para ustedes más fácil esta, pero como les dije hace rato, fueran mis residentes, dime la britis, o por qué lo metiste a terapia, o por qué no lo metiste a terapia. ¿Sí me doy a entender? Y las otras, ¿se acuerdan que vimos muchas anteriormente? Toda la CUR 65, que aquí la tienen, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de ello? Sí, la CUR 65, la ATS IPSA, la escala Smart Cop, ¿sí me doy a entender? Y vean cómo cada una de ellas pues tiene su valor. Pero yo les sugiero que ustedes se aprendan la FINE, que es la más vieja, esta tiene mucho tiempo, doctor. Octava pregunta, pero la que usted quiera, no quiere decir que las echamos a la basura, no, doctor. Adelante, doctor. En la clase 3, ¿cuál es la diferencia entre el A y el B, perdón? En que uno tiene una comorbilidad no tan exacerbada, es decir, no tiene una la B es más grave que la B es menos grave que la A. La B, si usted ve aquí, dice que enfermedad exacerbada cardiopulmonar no, y factor modificable no, exacerbado. Y el otro dice que sí está exacerbado, es decir, le pongo un ejemplo. Este paciente tiene una neumonía de focos múltiples, pero es diabético, pero su diabetes anda a menos de 200. Es hipertenso, pero no, la presión está más o menos bien, pero también tiene insuficiencia renal y lo están dializando. Ese paciente lo va a hospitalizar, pero es tipo B, o sea, no está estable. Pero el tipo A es una insuficiencia renal inestable, está vomitando, tiene cetoacidosis diabética, etcétera. Tiene un cáncer con un Karnofsky de 20, 30, se está muriendo. Entonces, pacientes hay que internarlos a los dos, pero uno está más grave que el otro.
¿sí? Y en los pacientes de terapia, como ahorita le decía a su compañero, pues son pacientes que aparte de la gravedad de la neumonía y de la comorbilidad tienen insuficiencia respiratoria que van a requerir terapia intensiva y a lo mejor ventilación mecánica. Esa es la situación, doctora. Novena pregunta. Doctor. Gracias, doctora. Novena pregunta. Adelante. Adelante, doctores, no se peleen. ¿No hay más preguntas? Doctor, sí. Disculpe, ¿y qué diferencia tiene el 3B que no está exacerbado con el 2 que tampoco está exacerbado? Es lo que le comentaba a su compañera, es la misma pregunta. O sea, estos pacientes los va a hospitalizar porque ameritan, porque es diabético, es hipertenso, tiene insuficiencia renal. Uno está pues controlado y el otro está descontrolado, pero los dos están graves, doctora, por eso los va a hospitalizar. ¿Ya? Cuando tienen insuficiencia respiratoria se vuelven en 4, que son los pacientes que tienen que ver con un tipo de bacterias muy graves, o sea, bacterias que ya son prácticamente mortales por necesidad. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Aquí lo ponen bien claro, mire, dice, B, no enfermedad cardiopulmonar ni factores modificables exacerbados. Ojo con eso. Y tiene enfermedad cardiopulmonar y factores modificables exacerbados. Ya los dos están en la olla, pero está más grave, el tipo A, el tipo B, como ya se lo señalé, está más o menos controlada. Tu diabetes es un cáncer que tiene un Karnofsky más alto, no está desnutrido, etc. Está exacerbado su comorbilidad que tiene. Es que no sé qué paciente tiene insuficiencia renal, tiene diabetes, tiene cáncer, está desnutrido, es alcohólico, ¿qué tiene? ¿Tiene sangrado de tubo digestivo? Esa es la idea. Entonces los dos están graves, pero uno está exacerbado y el otro no. Esa es la diferencia entre uno y otro. Exacerbación. ¿Sí? 10ª pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias. 10ª pregunta. Adelante, doctores. ¿Ya no hay preguntas? ¿No? 10ª pregunta, doctores o doctoras, adelante. Doctor, buenas noches. Sí. Por ejemplo, si llegara un paciente bronquítico crónico con exacerbación y neumonía, ¿se le tiene que hacer ambas terapias, antibióticos más su tratamiento de EPOC? Claro, sí, así es, doctor. Precisamente es la pregunta que me hacen nuestros compañeros, que si nada más puro antibiótico, no, es que ¿qué paciente estamos hablando? Como receta de cocina, lo repito, casi siempre el paciente que tiene neumonía es un paciente que su comorbilidad puede estar con EPOC o insuficiencia cardíaca o otra comorbilidad, casi siempre es diabetes. ¿Por qué le dio la neumonía? Pues porque anda malo de defensas, sus defensas están bajas. Entonces, desde el punto, vamos a decir que es tratamiento 1 y tratamiento 2 para que les quede claro. Tratamiento 1 es para combatir la neumonía. ¿Qué le vas a dar? Pues el antibiótico. En todo le vas a dar antibióticos. ¿Qué más le vas a dar como tratamiento 1? Un mucolítico, un antiinflamatorio, nebulizaciones, o sea, un broncodilatador principalmente. Y el tratamiento número 2 es el tratamiento o más el tratamiento de la diabetes, de la insuficiencia renal, de la insuficiencia cardíaca, de las convulsiones, del sangrado de tubo digestivo, de la desnutrición, de la cirrosis, del cáncer. Ese sería más tratamiento número 2, o sea, todo adyuvante, doctor, todo junto. ¿Sí? No es más importante estabilizar al paciente con cetoacidosis diabética, como más importante es darle el antibiótico. Las dos cosas son importantes, porque si no se muere de una cosa, se muere de otra, ¿verdad? Pero aquí como tema, por eso nada más hablamos de antibióticos, pero aquí sería más mucolítico, más antiinflamatorio, más etcétera. ¿Sí? Así sería todo junto. Bien, entonces, doctores, para la próxima clase vamos a ver lo que es la neumonía adquirida en el hospital o nosocomial.
¿sí? Y vamos a empezar el siguiente tema, que es tuberculosis. Son los 2 objetivos para la próxima clase. Bien, doctores, entonces nos vemos pasado mañana, ¿sale? Pónganse a estudiar, los invito a que se pongan a estudiar antibióticos y el jueves terminamos lo de neumonías, ¿sale? Pues buenas noches y que descansen.